Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Derecho Virtual. Y nos vamos a meter en este vídeo en algo que estamos viendo constantemente, que son las herencias. Pero en concreto vamos a focalizar en algo que seguramente escuchaste más de alguna vez, pero que casi nadie sabe definir o sabe decir exactamente lo que es el legado. Bueno, pues aquí lo vamos a ver en profundidad. En menos de 10 minutos vas a entender perfectamente lo que es el legado y vas a pillar las nociones básicas para que cualquiera que te pregunte, o si estás estudiando la carrera de Derecho o estás opositando y necesites saber este término, pues da igual quién seas que te va a quedar clarísimo. Entonces, nada, sin más dilación, vamos a ello. Dentro del derecho civil tenemos el derecho de sucesiones, una materia que puede costar a la hora de estudiarla por primera vez y que puede tener sus complejidades. No te preocupes porque desde Derecho Virtual te lo ponemos fácil. Hoy vamos a hablar de los legados. Un legado es una forma de sucesión, mediante la cual un testador deja un determinado bien o derecho concreto y específico a una persona, que llamaremos legatario. Todo ello a través de un testamento. Esta figura tenemos que distinguirla de la herencia, una figura más conocida, por la cual el testador deja un conjunto de bienes o derechos a sus sucesores, también llamados herederos. El Código Civil señala a este aspecto que es heredero la persona que sucede a título universal y legatario la que sucede a título particular. Por otro lado, la herencia puede aceptarse o rechazarse desde un primer momento, mientras que el legado se adquiere sin aceptación previa, sin perjuicio de que no te interese ese legado y renuncies después, que sería una opción posible. Pongamos un ejemplo para ilustrar este concepto. Imagínate que Lucas fallece, pero había hecho un testamento donde deja de forma específica su colección de sellos a su mejor amigo Pedro, mientras que el resto de bienes se los deja a todos sus hijos por partes iguales. El legado será esa colección de sellos, siendo legatario de forma automática de esa sucesión Pedro, salvo que renuncie a ello. Mientras que el resto de bienes en su conjunto se reparten entre el resto de hijos a partes iguales, pasando a ser ellos herederos de esos bienes, tras aceptar o renunciar previamente a esta herencia. Ojo, imaginemos que Lucas deja también en su testamento que su coche pase a formar parte del patrimonio de su hija Marta, estableciendo que el resto de sus bienes se repartan a partes iguales entre todos sus hijos, Ana, Marta y Lucas. En este caso, Ana, Marta y Lucas serán herederos del conjunto de bienes, pero Marta, además de ser heredera del resto de bienes, como sus hermanos, también será legataria del coche de su padre. ¿Qué características o elementos podemos destacar de estos legados? Pues vamos a verlos. En los legados podemos observar unas características concretas que permiten diferenciarlo de otras figuras sucesorias. Entre ellos se encuentran los elementos personales, donde pueden intervenir tres individuos. El primero será el testador, y será la persona que ordena la sucesión en forma de legado al redactar su testamento. Después tendremos al legatario, que será la persona que recibirá ese legado. Y finalmente nos encontraremos con el que debe satisfacer o prestar el legado, es decir, el grabado, que soportará los gravámenes que tenga esa herencia hasta el valor de su legado. También prestaremos atención a los elementos reales, y es que pueden ser objeto de legado todas las cosas presentes y futuras, con una excepción expresa, y es que será nulo el legado de cosas que esté fuera del comercio. El último elemento será los elementos formales, que significa que solo puede ordenarse un legado a través de un testamento, no se admiten otros modos. Recuperemos el ejemplo anterior para explicar estos elementos en detalle. Lucas, en vida, fue el testador de esa sucesión, que la hizo a través de un testamento, otorgando una colección de sellos o, en el caso del segundo ejemplo, un coche, ambas cosas permitidas por el ordenamiento jurídico. Diferente hubiese sido el caso si Lucas hubiese legado una granada de la guerra civil sin detonar, que sería algo fuera del comercio e ilegal. Ilegal su conservación por el peligro que acarrea, por razones lógicas. Y finalmente tendríamos los grabados, que serán los encargados de cumplir lo ordenado por el testador o de entregar la cosa específica.
En este caso, los grabados entendemos que son los hijos que heredan todos los bienes de su padre Lucas, como sucesión universal, teniendo que poner a disposición de Pedro esa colección de sellos que sería objeto de legado. Ahora imaginemos que esa colección de sellos aparezca empeñada o hipotecada por un banco, algo que puede ocurrir cuando pedimos un préstamo a una entidad de crédito y tenemos una deuda con ellos. Si ese legado está empeñado o hipotecado, ¿quién deberá abonar esa deuda pendiente? Pues según dispone el Código Civil, el pago de esa deuda sería a cargo de los herederos. En este caso, los herederos deberían darle la colección de sello a Pedro y asumir la carga que tenía ese legado, teniendo que poner otro bien en garantía para asegurar que pueden cumplir con la deuda que tenía el fallecido o abonar directamente la deuda que tuviesen con el banco. Y os hago otra pregunta. ¿Y si tuvieran que enviar ese legado por correo? ¿Quién tendría que pagar esos gastos de envío? En este caso, si hubiera que entregar la colección de sellos a Pedro por una empresa de paquetería, estos gastos de envío tendrán que abonarse a cargo de la herencia, con una precisión que estos gastos no pueden afectar a la legítima, siendo incluso posible la distribución de todo el patrimonio del causante, es decir, de todos los bienes del fallecido en forma de legados, que en tal caso las deudas y gravámenes se harán entre todos los legatarios de forma proporcional a sus cuotas, salvo que el testador señale otras formas de repartir estos gastos. Y ahora es el turno de ver los diferentes tipos de legados que regula el Código Civil. Tipos de legado. Podemos encontrarnos con una gran cantidad de tipos de legados, cada uno con unas características concretas, que sería importante conocer para dominar esta materia. Vayamos a verlos. En primer lugar tenemos el más habitual, el legado de cosa específica y determinada, que como su nombre indica, se referirá a un bien o derecho muy concreto. Antes, con los supuestos prácticos, ya lo hemos mencionado. Sería el caso, por ejemplo, de la colección de sellos. También tenemos el legado de género, un legado que recae sobre cosas que van a ser englobadas por su especie o género, cuando hay varias de ese tipo en el patrimonio del fallecido. En este caso, si el testador no especifica nada, los herederos tienen la potestad de elegir cuáles constituyen el legado. No os preocupéis si no os ha quedado claro, porque vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que Lucas tiene varios barriles de vino en su bodega, unos de vino tinto, otros de vino blanco, algunos de vino dulce, etc. Y deja en legado uno de esos barriles, sin especificar cuál, a su amigo Mario. Pues el género en común de estos bienes es el vino, y al no especificarse qué barril forma parte del legado, los herederos elegirán uno de ellos como legado. Otro tipo de legado será el legado alternativo, cuando el testador da varias opciones al legatario con respecto a sus bienes y derechos. En este supuesto, el legatario puede elegir entre dos o más cosas, pero solo se entregaría una de ellas como legado. Y veámoslo con un ejemplo. Lucas redacta un testamento donde le da opción de elegir a Pedro como legatario para que opte si quiere la colección de sellos o si prefiere, su coche. Pues Pedro tiene esas dos opciones, pero solo podrá elegir una, siendo esa la que constituirá el legado. Y por último, y bastante habitual, tenemos el legado de cantidad, donde se lega una cantidad de dinero concreta del patrimonio del causante, no afectando al resto de bienes que sucederán a título universal a los herederos. Si os fijáis, en todos estos tipos de legados se está entregando algo, ya sea un bien o un objeto, o una cantidad dineraria, pero existen legados que no afectan a bienes sino a derechos y que por tanto no tienen que entregarse. Es el caso del legado de perdón, por ejemplo, donde el testador condona una determinada deuda. Supongamos que Pedro le debía 10.000 euros a Lucas. Lucas en su testamento puede perdonarle esa deuda. Eso sería el legado del perdón. Si no hiciese ese legado, si no lo pusiese por escrito, esa deuda sería un derecho de crédito que sucedería a favor de los hijos de Lucas, como herederos y sucesores de los bienes y derechos de su padre. Y aunque hay muchos más tipos de legados, por último vamos a mencionar el legado de alimentos, educación y o pensión periódica, por la cual el testador dispone una cantidad económica con cierta periodicidad a una persona, legataria de esa suma dineraria, en concepto de alimentos, de educación o simplemente de ayuda económica como pensión periódica.
Podría ocurrir que uno de los hijos de Lucas fuese estudiante universitario, y todos sabemos los muchos gastos que tiene estudiar una carrera. Pues, en este caso, Lucas puede hacer un legado de pensión periódica a su hija Marta de 500 euros mensuales para que pueda pagar sus estudios. Y con esto último se acaba este vídeo. Y quiero recordarte que si vas a la descripción vas a encontrar un enlace que te va a llevar a nuestra página web. ¿Qué tenemos en nuestra página web? Pues tenemos Derechos de Sucesiones, un curso en el que vas a poder prepararte todo el examen de la carrera explicado de esta manera, a través de dibujos animados. Pero no solo tenemos derechos de sucesiones, tenemos absolutamente todos los exámenes de derecho explicados de esta manera. Vas a poder presentarte a cualquier examen de la carrera viendo una docuserie, haciendo un maratón de una docuserie con estas características, explicado a través de dibujos animados todo el temario que te tienes que aprender para presentarte, con muchísimos ejemplos e incluso con infografías divertidas para que puedas tener apuntes de la leche sin haberlos tomado o haberlos coloreado, sin haber perdido tiempo en eso, e incluso con decenas y incluso cientos de exámenes tipo test para poder cubrir y prepararte el examen al que te vayas a enfrentar, como si te estuvieses preparando el examen de conducir a través de hacer test y test. Entonces tú imagínate qué salto de productividad y qué salto al final de entretenimiento, porque al final te quitas lo aburrido de estudiar. Si te apetece estudiar de esta manera, pues no olvides que puedes acceder aquí a ver todo nuestro contenido. Y nada, sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!